Noticias de última hora de hoy. A las 6:00 a.m. Heathrow se congeló el príncipe Harry. Había aterrizado en Londres sin previo aviso y sin vigilancia en cuestión de horas. Los susurros se extendieron por el palacio de Buckingham. El duque llevó evidencia. No chismes, no rumores. Una grabación de septiembre de 2022, cuando la reina Camila hizo un movimiento que destrozó el protocolo real. Esto no era una visita familiar, fue una retribución al atardecer. Cada pasillo del palacio zumbó con una pregunta aterradora. ¿Qué trajo Harry que podría destruir la reputación de la reina para siempre? El vuelo que sacudió a la monarquía. Eran las 6:00 a.m. 18 de octubre 2024. Cuando el vuelo 27L de British Airways aterrizó en el aeropuerto de Heathrow. Los registros de llegada lo marcaron como rutina, pero en minutos la red de seguridad real estaba en alerta. El príncipe Harry, sin previo aviso y sin escolta por el protocolo del palacio, había aterrizado en Londres. Testigos en la terminal VIP de Heathrow describieron una quietud espeluznante, sin prensa, sin ruido. Solo sube negros y auriculares para hombres. Con un empleado dijo que no era una visita, era una misión. Harry había reservado deliberadamente un vuelo comercial en lugar de un jet privado. Un movimiento diseñado para esquivar a los rastreadores de los medios. Llevaba una chaqueta gris, lisa, gorra de béisbol baja, caminando rápidamente más allá de la aduana. Pero cada movimiento había sido autorizado por el Comando de Protección Real de Scotland Yard, coordinación de señalización, más allá de la mera coincidencia, su propio equipo privado de Montecito, incluido el guardaespaldas. Christopher Sánchez se fusionó sin problemas con oficiales británicos. El príncipe no viajaba a la ligera, llevaba información clasificada. A las 7:15 la palabra llegó al castillo de Windsor. El duque de Sussex está de vuelta en el país en 30 minutos. Los canales internos del palacio estaban zumbando. ¿Por qué está aquí sin sesión informativa?, preguntó un ayudante superior. Otro respondió bruscamente. «Porque alguien no quiere esto en el registro». La agenda diaria del rey se reorganizó de inmediato y se envió un automóvil hacia Heathrow, pero Harry rechazó una escolta. «Conduciré yo mismo», dijo abordando un Audi negro discreto con destino a Windsor. Los iniciados dirían más tarde que la llegada de Harry desencadenó el mismo tipo de coordinación de emergencia generalmente reservada para amenazas extranjeras. Pero esta vez, la amenaza vino desde adentro. Harry no estaba allí para celebrar o reconciliar. Había venido con algo peligroso. Evidencia, tal vez, o testimonio que involucraba a la reina Camilla, lo que fuera, hizo que incluso los guardias reales experimentados intercambiaran miradas nerviosas. Y mientras el sol salía sobre las agujas del castillo, la monarquía se rompiera para la confrontación. A las 8:00 a.m., una llamada privada llegó a la oficina del rey Carlos III en Clarence House. Su ayudante Clive Alderton entregó el mensaje suavemente. «Señor, su hijo menor está aquí en Windsor». El rey se congeló a mitad de la oración, mirando la mañana breve. Su respiración cambió. Sabía que venía algo monumental. Clive sugirió notificar a Camila, pero Charles dudó sus palabras. Fueron deliberadas. «Tranquilo, no todavía». Clive aún no la calma. Antes de que comenzara la tormenta y el silencio del rey. Lo dijo todo. Aún no. «Clive». El reloj en el estudio del rey parece leer 8:00 a.m., aunque el tiempo parecía congelado. El rey Charles, todavía en su bata, estaba sentado cerca de su escritorio en Clarence House, revisando la caja de despacho del Gobierno Rojo. Pero su enfoque estaba en otra parte. Su ayudante Sir Clive Alderton le acababa de informar de la llegada no programada de Harry Charles, color drenado. «¿Dijo por qué?», preguntó en voz baja. Clive sacudió la cabeza. «Solo que insiste en hablar contigo directamente en persona».
la sugerencia de alertar a la reina. Camila vino de inmediato. «Debería informar a su majestad». «Clive», preguntó la respuesta de Charles. Fue rápida. «No, todavía no». Esas 3 palabras llevaron peso. El instinto del rey le dijo que la visita de Harry no fue aleatoria. El momento solo días después del 2º aniversario de la reina. Isabel, el funeral del segundo, se sintió deliberado. No está aquí para reconciliarse. Charles murmuró. Él está aquí para revelar que no era ira en su voz. Fue pavoroso. Durante los próximos 20 minutos, Charles se sentó en silencio, hojeando los informes del Ministerio de Relaciones Exteriores de la mañana, aunque no leyó una palabra. Su mente regresó a su última llamada privada con Harry en 1900, julio 2, 023, cuando habían hablado brevemente sobre asuntos inconclusos y la verdad no contada. Esas frases vagas en ese momento, ahora se hizo eco como profecía. Camila entró en sus pensamientos y la inquietud se deslizó en lo que Harry podría saber y por qué. Ahora a las 8:45, Charles se puso de pie colocando ambas manos en el escritorio. «Preparar Windsor», dijo. «Lo encontraré allí». Se negó a tomar guardias adicionales. «Asuntos familiares. Permanecer dentro de la familia». Insistió a los cercanos, el rey parecía más pequeño. Esa mañana no en estatura, pero con certeza que tenía naciones restauradas. Fe sobrevivió al escándalo, pero la idea de enfrentar a su hijo menor lo llenó con algo desconocido. Miedo a las 9:00 am. La caravana de Charles salió de Clarence House y aceleró hacia el oeste, hacia el castillo de Windsor. Las cortinas se corrieron en el camino, pero la tensión dentro del auto era pesada. Dijo que había venido. Camila Clive. Susurró leyendo el mensaje del asistente de Harry. Charles apretó la mandíbula. La frase lo golpeó como un disparo de advertencia. 10 minutos después, los autos entraron por las puertas del castillo, en la sala de la mañana dorada. Padre e hijo no se encontrarían como familia, sino como adversarios. El enfrentamiento de Windsor, 9:4500 am, 18 de octubre, 2:024, la adornada Morning Room en Windsor Castle brillaba a la luz de la mañana. Sin embargo, la atmósfera era glacial. El rey Carlos III se paró cerca del manto, brazos cruzados, mientras el príncipe Harry entró en silencio. Sus ojos se encontraron sin apretón de manos, sin saludar las ayudas. Fueron despedidas. La puerta se cerró con un clic sólido. Las primeras palabras vinieron de Charles. ¿No te anunciaste? La respuesta de Harry fue igual de firme. No podrías haberme detenido por un largo momento. Solo hubo silencio. Un silencio lo suficientemente espeso como para sofocar el aire. Charles hizo un gesto hacia una silla, pero Harry se quedó de pie, así que el rey dijo, su voz aguda pero cansada: «¿Qué es esto?» Los ojos de Harry no vacilaron. Se trata de Camila. Las palabras golpearon como un trueno. Charles se congeló, dedos apretando alrededor del borde de su escritorio. «¿Qué hay de ella?», exigió. El tono de Harry era plano, lo que sabía antes de la muerte de la reina. La compostura de Harry se quebró. «Estás jugando al confuego», advirtió. «¿Entiendes las consecuencias de lo que estás insinuando?» Harry se acercó. «No estoy insinuando, padre. Estoy recordando sus palabras. Estaban controladas, pero fuerte con convicción». Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y colocó una pequeña grabadora digital en la mesa. «¿Recuerdas este día? 8 de septiembre. 2:022, el día que murió Camila, sabía horas antes que nadie, y usó ese tiempo. La expresión del rey se oscureció. «Estás equivocado», dijo voz temblorosa. Pero Harry no se inmutó. Ojalá fuera los segundos arrastrados detrás de ellos. El tic-tac marcó cada latido. Esto no fue una reunión familiar. Fue un interrogatorio cortés, real y devastador para Charles.
Una verdad era inevitable. Su hijo no había venido a reconciliar heridas, vendría a reabrirlas. La monarquía estaba al filo de la navaja. Y Harry acababa de retorcerlo. La reunión duró 42 minutos, terminando con sin resolución. Charles ordenó un receso para revisar las afirmaciones, aunque ambos hombres sabían que eso significaba evitación. Cuando Harry dejó Windsor, ayudantes informaron que las manos del rey temblaban un poco. Él se sacudió. Uno susurró: a las 10:45 AM. Charles estaba de vuelta en su estudio, mirando la grabadora dejada atrás en la distancia. Las campanas de la capilla sonaron tenue pero siniestro. La verdad enterrada. Durante mucho tiempo debajo de la lealtad, comenzabas a aflorar la muerte de la reina. El reloj en la habitación matutina de Windsor acababa de sonar 10:00 M9 de septiembre 2:022 la mañana después del fallecimiento de la reina Isabel II, cuando una conversación cambió todo. Harry lo recordó claramente. Camila le había pedido que se reuniera en privado diciendo que deseaba explicar lo que realmente sucedió en ese momento. Tranquilo. Ella reveló algo que no podía olvidar. Me informaron de la condición de Su Majestad. Casi 6 horas antes de la llamada oficial. Ella susurró su tono. No era culpable, era calculador. Camila continuó explicando que la alerta temprana llegó a través de canales médicos privados conectados al castillo de Balmoral, donde la reina pasó sus últimas horas. Ese conocimiento. Ella instruyó a sus ayudas en Clarence House para asegurar papeles personales, correspondencia familiar y seleccionar documentos vinculados a la sucesión. Era protocolo que ella afirmó. Pero Harry ahora se dio cuenta que era mucha más preparación antes del poder. Mientras William y Catherine se mantenían desinformados, Camila se aseguró de que ella y Charles fueran los primeros en actuar en la memoria de Harry. Camila se veía casi orgullosa. Quería que la transición de tu padre fuera suave. Ella dijo, pero esa noche, cuando repitió sus palabras en su mente, se hicieron eco de manera diferente. Control disfrazado de lealtad, protocolo real. Exigió que todos los herederos mayores fueran notificados simultáneamente cuando la condición del soberano se deteriora. El acceso temprano de Camilla no fue solo inadecuado, fue inconstitucional, y al usar ese tiempo para ajustar las narrativas internas, ella reescribió los primeros momentos de la monarquía bajo el gobierno de Charles Harry. Terminó su historia y se encontró con la mirada aturdida de su padre. Eso es lo que ella me dijo. Él dijo suavemente. No quería creerlo, pero la evidencia encaja en la línea de tiempo. El rey presionó ambas palmas contra sus sienes. ¿Tienes pruebas? Harry asintió. Grabé parte de ella. 9 de septiembre de 2022, 10:00 AM. Biblioteca Windsor. El aliento de Charles. El mayor temor de la monarquía no era el escándalo. Era prueba que la lealtad tenía límites y ahora la cinta existía a las 11 AM. El rey Charles se retiró a su capilla privada afuera. Ayudantes susurraron nerviosos. Dentro el rey enfrentó la pregunta imposible. ¿Podría su propia esposa haber roto el código real sagrado durante la hora más oscura de la corona? Mientras tanto, Harry permanecía en los terrenos del castillo. Esperando había dicho lo que vino a decir, pero no todo. Una carpeta todavía descansaba en su bolso que contenía transcripciones, fechas y firmas. La verdad, solo se dijo a la mitad. La otra mitad cambiaría todo. La corona versus la verdad a las 12 o 2 p.m. El castillo de Windsor había caído en silencio. El rey Carlos. El tercero se sentó en su escritorio de caoba, ojos fijos en la grabadora digital que Harry dejó atrás. El archivo se titulaba Queen Transition Private, cuando presionó play. La voz de Camila llenó la habitación, tranquilo, seguro inconfundible. Ya me han dicho que dijo en la grabación: debemos actuar rápidamente antes de que se informe a los demás.
Duró 2 minutos y 11 segundos. Pero sus implicaciones se extendieron a través de generaciones cuando terminó la reproducción. Charles miró. La pared. Tenía 2 opciones: enterrarlo o actuar. «Si suelto esto», le dijo a Sir Clive Alderton, «la monarquía puede no sobrevivir». La respuesta de Clive fue firme: «Si lo esconde, señor, no merecerá». Fuera. Big Ben golpeó una Ceros, haciendo eco como juicio. Por primera vez en décadas, el rey cuestionó la misma institución que había pasado su vida protegiendo la mayor prueba de la corona. No era extranjera, era interna, a las 1:25 p.m. Harry regresó. «¿Lo has escuchado?», dijo simplemente. Charles asintió, visiblemente conmocionado. «¿Te das cuenta de lo que pasa si esto se filtra?». Harry encontró su mirada. «Eso depende de lo honesto que estés dispuesto a ser». El intercambio no fue ira, fue dolor. 2 hombres, padre e hijo, divididos entre la verdad y el deber. La monarquía sobrevive solo en la confianza. Harry dijo en voz baja, «Y ahora mismo esa confianza está sangrando». Sus palabras golpearon más profundo que cualquier acusación. Charles se levantó lentamente. «Hablas de veneno», dijo, «pero no entiendes la consecuencia». La respuesta de Harry fue rápida. «Luego enséñame», pero no escondiéndome durante mucho tiempo. El rey no dijo nada. Finalmente susurró, «Protegemos la corona». Primero Harry respondió, «Entonces, ¿quién protege la verdad?». La pregunta colgaba en el aire mucho después de salir de la habitación. Las paredes de Windsor habían escuchado siglos de secretos, pero nunca uno que amenazara su propia fundación mientras el rey luchaba con la decisión. Palabra llegó a Clarence House que Harry estaba en Londres en cuestión de horas. Susurros viajaron por el círculo íntimo de Camilla. Su expresión, testigos dijeron. Cambió por completo el secreto que pensó enterrado en 2022. Había resurgido y esta vez no pudo controlar la narrativa sola en su salón. Pidió té, pero no lo tocó. La taza tembló en su platillo por primera vez en años. La reina Camilla tenía miedo. Camilla se entera. Eran las 5:18 p.m. La luz otoñal se desvanece sobre Clarence House, cuando la reina Camilla recibió la confirmación de su ayudante principal, Amanda Macmillan. Su Majestad. El príncipe Harry conoció al rey. Hoy se trata de Balmoral. El color se drenó de la cara de Camilla. «Me grabó ella», dijo rotundamente. Amanda no respondió. El silencio. Dijo suficiente una conversación de septiembre de 2022, la que había creído olvidada. Estaba viva de nuevo, repitiendo en los mismos pasillos que había luchado por dominar Camilla. Caminó hacia la ventana con vistas al centro comercial, mirando el flujo constante del tráfico de Londres. «Él quiere arruinarme», ella murmuró. Pero en el fondo, sabía que el motivo de Harry no era la venganza. Era la exposición. Ella había construido su reputación en rehabilitación años después del escándalo. Diana transformándose de amante a monarca. Pero si la grabación de Harry se hizo pública, décadas de construcción de imágenes se derrumbarían de la noche a la mañana. Los tabloides británicos no perdonarían tampoco la historia. A las 6 p.m. Camilla convocó a su director de comunicaciones y exigió planes de contención. «Emitimos una declaración de malentendido», ella ordenó, pero su asesor dudó. «Señora, si la grabación existe, la negación solo lo empeorará». El tono de Camilla se volvió helado. «Luego controlamos el tiempo». Ella comenzó a llamar aliados en el Parlamento y los medios, tratando de crear una contranarrativa antes de que Windsor lanzara algo. El pánico no era su estilo. Pero la desesperación estaba cerca. Al caer la noche, Camilla se sirvió un vaso de ginebra y se sentó junto a la chimenea, mirando las llamas. «Y hizo esta familia». Ella susurró, «y me destruirán por eso». Su reflejo en el espejo parecía mayor cansado en algún lugar de Windsor.
Harry estaba esperando su respuesta. Ella sabía que la confrontación era inevitable. Ya sea mañana o una semana después, llegaría el día en que tendría que enfrentar al hijo de Diana y su propio pasado. Esa noche, 10:45 p.m., los pasillos del palacio susurraron con movimiento mensajes entre ayudantes en Windsor. Harry solicitó una audiencia más con todos los presentes: Charles, Camilla, William y Catherine. «Terminamos esto en privado», dijo, «o nos termina públicamente». El rey dudó, pero estuvo de acuerdo. Se estableció un consejo familiar para la víspera siguiente, 7 p.m. Sería la primera vez en años. Los cuatro se enfrentaron a puerta cerrada. El ajuste de cuentas de la monarquía estaba a punto de comenzar. ¿Verdad o tradición? La noche siguiente, 19 de octubre. 2:24. Las puertas doradas del Salón Verde del Castillo de Windsor cerraron exactamente a las 7:02 p.m. dentro del rey Carlos III. Reina Camilla, príncipe William, princesa Catalina y príncipe Harry. Era la primera vez en 5 años que los 5 miembros de la realeza estaban en la misma habitación. El estado de ánimo era helado, cada aliento audible. Charles comenzó en silencio. «Estamos aquí como familia». «¿Harry?», respondió firme e inquebrantable, sin padre. «Estamos aquí porque la verdad no puede permanecer enterrada». William se inclinó hacia adelante, ojos agudos. «¿Qué verdad?», preguntó, aunque ya sabía. Harry colocó la grabadora digital sobre la mesa. Una vez más. «Lo escucharán ustedes mismos». Camilla se movió incómoda sus manos agarrando el reposabrazos. La habitación se quedó en silencio, mientras su propia voz jugaba tranquila, controlada, revelando el momento en que actuó antes de que se confirmara la muerte de la reina. La expresión de Catalina se tensó. La mandíbula de Guillermo se apretó cuando terminó. Nadie habló. Solo el tenue tic-tac del reloj de la capa. Rompió el silencio. Charles exhaló, pesadamente. «Esta familia ha soportado suficiente humillación», dijo voz temblorosa. Harry disparó hacia atrás. Luego deja de fingir silencio. «Es fuerza». Por un breve segundo. Padre e hijo se miraron igual a adversarios, reflejos de 2 épocas chocando. Catalina finalmente habló, su voz medida pero cortando. «Protocolo. Existe por una razón. Ella dijo que mantiene la corona limpia». La respuesta de Camila fue aguda y la protegí cuando otros dudaron. La palabra «dudó» aterrizó como una acusación. La conversación giró en espiral entre la dignidad y la desesperación. William se paró abruptamente. «No podemos liderar si la base es el engaño». Charles se alejó incapaz de enfrentar la verdad. Permitió. El tono de Harry se suavizó. «Arreglamos esto a puerta cerrada, o el mundo lo arreglará para nosotros». El ultimátum colgó pesado en el aire real. Después de una larga pausa, Charles dio un solo asentimiento. Mañana dijo que nos enfrentamos a todo. Ya no era evitación. Era el día del juicio, cuando la reunión familiar terminó a las 8:11 p.m. Los pasillos de Windsor se hicieron eco de él. Con malestar, los cortesanos intercambiaron miradas sintiendo que algo monumental había cambiado. Harry no regresó a Londres esa noche. En cambio, se quedó en la antigua cabaña Frogmore, el mismo lugar al que una vez llamó hogar con Meghan. En 2019, pasó horas paseando, escribiendo y grabando notas. La reunión de mañana sería la prueba final, no de lealtad, sino de conciencia. El secreto más guardado de la corona estaba a punto de enfrentar la luz. Camilla enfrenta el fuego. 20 de octubre. 2:024:7 p.m. en punto. La Biblioteca Real en Windsor brillaba bajo la luz de la lámpara, mientras Camilla entraba vestida de seda gris. El rey Carlos, sentado cerca del hogar, parecía envejecido más allá de su edad. Harry estaba junto a la ventana. Manos juntas. William y Catherine se sentaron juntos, unidos en una resolución silenciosa,
cuando Camila se acercó a los ojos de Harry. Supongo que ella comenzó su voz fría pero controlada. «Estamos aquí para discutir mi lapso de juicio. Nadie estuvo en desacuerdo». Harry habló primero. «Dijiste que sabías antes de que Balmoral hiciera la llamada». Camila asintió lentamente. «Sí. Actué porque la corona no podía parecer desprevenida». Charles susurró. «Pero esa no era tu llamada para hacer que sus ojos brillaran. Se convirtió en mi llamada cuando nadie más actuó. William Rose, nos robaste el tiempo a todos de ella». El peso de sus palabras llenó la habitación por un momento. Incluso los candelabros parecían atenuarse. El tono de Catalina era firme pero lleno con furia silenciosa. «Usaste esas horas para remodelar el poder, reescribiste el momento en que murió nuestra reina. La compostura de Milla se quebró. Salvé a tu monarquía. Ella se quebró. Llevé la carga de tu padre cuando ninguno de ustedes estaba listo». Harry se acercó. «Entonces, ¿por qué esconderlo?» Camila no respondió. El silencio fue asfixiante. No fue solo una confesión. Fue exposición. Siglos de moderación real. Acababan de chocar con culpa humana cruda. Charles finalmente se rompió lo suficiente. Su voz temblaba pero firme. «¿Terminamos esto?» «Esta noche». Miró a Camila. Luego a sus hijos. «La verdad se quedará dentro de estas paredes. Pero el comportamiento que Led aquí no repetirá». Harry asintió, pero agregó entonces: «Asegurémonos de que nunca pueda por primera vez». Esa noche, Charles accedió sin discusión. En ese solo momento, el rey, la reina y el futuro rey se pararon en la misma verdad frágil pero innegable a las 9:42 p.m., cuando el convoy real salió de Windsor. Reporteros estacionados afuera sintieron malestar. Los ayudantes se negaron a comentar, diciendo solo que era una discusión familiar privada. Pero en la hora comenzaron las filtraciones. Un alto informante, confirmó la reina, admitió su papel en adelantarse al anuncio. Las comunicaciones del palacio se apresuraron a redactar una declaración a puerta cerrada. Los abogados reales y asesores se reunieron en el Salón Blanco del Palacio de Buckingham. La monarquía aún no se estaba derrumbando, pero estaba peligrosamente cerca de romper un acuerdo secreto para salvar a la monarquía a las 10 am 21 de octubre 2:24. El equipo real de crisis reunido en el Palacio de Buckingham. Presente estaban el rey Carlos, Sir Clive Alderton, Princesa Ana y el secretario del Consejo Privado, Andrew Parker. El objetivo: control de daños, y aunque no estaba involucrado hasta ahora. Habló primero. «Debemos actuar antes de que los tabloides conviertan la especulación en hecho». Charles estuvo de acuerdo. «Realizaremos una revisión interna. Discreto, eficiente, absoluto». Harry fue informado más tarde por llamada segura. Su evidencia seguirá siendo privada. La monarquía debe sanar en silencio. El plan se desarrolló rápidamente, una investigación confidencial dirigida por Sir Alan Reed. Fue autorizada para revisar la cadena de comunicaciones de Balmoral. La participación de Camilla sería examinada, pero detrás de las puertas del palacio conservaría su título, pero perdería la autoridad para tomar decisiones en asuntos estatales al público. Parecería como una retirada temporal relacionada con la salud. Internamente fue el exilio con elegancia. Harry aceptó a regañadientes si esto preserva la integridad de la familia. Dijo entonces: «Déjalo ser durante las próximas 72 horas». Sid ha reelaborado declaraciones de los medios enfatizando la unidad y la reflexión. Mientras tanto, se sellaron archivos seleccionados, grabaciones registradas bajo la ley de confidencial real. 1952. Catalina, aunque furiosa, apoyó la decisión. «La monarquía sobrevive al control». Le dijo a William en privado: «Ganaremos por moderación». Para William, que la moderación era una agonía. «Ella cambió la historia de nuestra madre una vez», dijo amargamente, «y ahora la estamos ayudando de nuevo».
La respuesta de Catalina fue simple. Estamos salvando la corona, no a ella, para el 25 de octubre de 2024. El palacio emitió su declaración, Sus Majestades Unidas en el deber han accedido a emprender una reflexión interna sobre las comunicaciones recientes con respecto a la transición de la difunta reina, sin mención de fechoría, sin mención de grabación, solo lenguaje pulido ocultando la catástrofe, pero detrás de la cortina, los límites habían cambiado por primera vez desde su coronación. La reina Camila fue marginada. La monarquía sobrevivió a otra crisis, no por la virtud, sino por el silencio. En las semanas siguientes, el calendario real. El rey y la reina aparecieron juntos el 3 de noviembre. 2024. Sonriendo en un evento benéfico en Cornualles, aunque los iniciados dijeron que apenas hablaban. Harry regresó en silencio a California, saliendo de Heathrow Terminal 5. Bajo fuerte seguridad. Vino como un rebelde, dijo un ayudante, pero se fue como reformador, pero bajo la superficie, tranquila, la confianza seguía fracturada. El acuerdo había salvado a la corona, pero no a la familia. Una nueva orden real para diciembre 2024. La monarquía había recuperado su posición pública, al menos en apariencia. Se reanudaron los preparativos navideños en Sandringham Estate y se publicaron retratos oficiales con Charles William y Catherine, notablemente sin Camila. Los iniciados del palacio lo llamaron una transición suave. El público vio la unidad. Los iniciados vieron la reestructuración por primera vez en años. La institución se estaba reorganizando silenciosamente alrededor de William y Catherine. Símbolos de un futuro más estable. Camila, mientras tanto, se retiró a la vida privada. Sus compromisos públicos fueron suspendidos indefinidamente, sus comunicaciones restringidas a declaraciones de prensa aprobadas la mujer. Una vez llamó al poder detrás del trono. Ahora se encontró aislada dentro de Rey Mill House. Wiltshire. No ve a nadie más que a sus perros y sus libros. Un miembro del personal reveló. La grabación permaneció encerrada en los archivos reales. Sala B17, su existencia, conocida por solo 5 personas, la monarquía había seguido adelante, pero el recuerdo no. El 6 de enero 2025, casi 3 meses después de su regreso secreto. Harry dio un discurso en Los Ángeles haciendo referencia silenciosa a su viaje. A veces la verdad no destruye. Dijo que desinfecta. Los que sabían sonreír, se refería a Windsor detrás de él. Meghan miró con orgullo, pero la sombra de esa confrontación persistió por toda su rebelión. Harry había hecho lo único que nadie más podía forzar: honestidad en la casa de Windsor para la primavera 2025. La historia pública estaba completa. El rey recuperó a la reina, descansando la familia unida, pero la historia privada soportó escrita en susurros y archivos sellados. La monarquía había sobrevivido a otra tormenta, reescribiendo la verdad una vez más. Por ahora la paz había regresado. Pero la historia tiene una forma de resurgir, especialmente cuando la próxima generación lleva la sangre de Diana y la prueba de lo que el poder trató de ocultar al final de la semana. Londres había visto lo impensable: un hijo exponiendo a su madrastra y una monarquía atrapada entre la verdad y la tradición. La reputación de Camila estaba en ruinas, su silencio más fuerte que la negación. Harry regresó a California no como un rebelde, sino como el único hombre lo suficientemente valiente como para enfrentar los secretos de la corona. Y mientras el rey Carlos miraba la evidencia sellada en Windsor, sabía una cosa con seguridad: la era del silencio real había terminado.